It just happened to be the exact same time that I was going through something really hard and then find out that the same week Monica was. It was weird. Bienvenidas a Miss Mojo Español. Hoy vamos a revelar algunos datos oscuros que algunos fans probablemente prefieran ignorar sobre la clásica y alegre serie de televisión Friends. And now it seems impossible that all those years ago when we were laughing, we never knew that the young star was fighting for his life. Número 20. Jennifer Aniston odiaba el corte de pelo Rachel. Si eras mujer a mediados de los 90, es muy probable que en algún momento fueras a tu peluquería habitual y pidieras el corte de pelo Rachel. Y no te preocupes, no fuiste la única. Todas las mujeres lo hacían. You got plugs. Oh, careful, they haven't quite taken yet. And you got lenses. Solo en Gran Bretaña, 11 millones admitieron haberlo probado. ¿Pero qué opinaba la mujer que lo puso de moda sobre este look? Bueno, cuando Aniston se lo hizo por primera vez, le encantó. God, isn't this exciting? I earned this. I wiped tables for it. I steamed milk for it. And it was totally not worth it. Pero esos sentimientos cambiaron rápidamente cuando, según ella misma dijo, se quedó con una maraña encrespada en la cabeza porque no tenía ni idea de cómo hacer lo que mi estilista había hecho. Aniston confesó que mantener ese look requería mucho trabajo con secador y múltiples cepillos. Número 19. Marcel, la amenaza. Un elemento especialmente polémico en la primera temporada de Friends fue Marcel, el capuchino mascota de Ross. Independientemente de si sus travesuras te parecían graciosas, no había muchas risas en el plató. El animal que interpretaba a Marcel, Katie, era un terror y su desobediencia y agresividad a menudo retrasaban el rodaje. Irónicamente, su relación con David Schwimmer era especialmente conflictiva. En una entrevista de 1995 con Entertainment Weekly, él admitió que deseaba ver al mono muerto. Sin embargo, demostró ser un buen actor al lograr transmitir el dolor de Ross cuando Marcel es enviado al zoológico. I'm really gonna miss you. And I'm never gonna forget about you. You've been more than just a pet to me. El hecho de que esto no fuera solo una respuesta a la reacción negativa del público puede arruinar la nostalgia de los defensores de Marcel, pero después de que falleciera en 2020, su entrenadora condenó a Schwimmer por sus comentarios sarcásticos durante el especial por la reunión de HBO Max. So I'd have monkey grubby hands all over, and it just wasn't, it was time for Marcel too. Número 18. Estereotipación. Aunque algunos de los actores principales de Friends, dotados de un talento extraordinario, se sentían abrumados por el estrellato, todos ellos hablaron abiertamente sobre la estereotipación. Courtney Cox y Matthew Perry se sentían claramente estancados por los papeles que intentaban replicar las personalidades de Mónica y Chandler. David Schwimmer, centrado en ser un artista serio, rechazó muchos proyectos paralelos prometedores porque los personajes se parecían demasiado a Ross. Y luego está Jennifer Aniston, que ha trabajado duro para deshacerse de su estatus de estrella de comedias románticas. Good, you're not dead. I don't have to break in, call the police. Whew. That's a relief. Aunque el encasillamiento es un efecto secundario común del éxito, parece que fue especialmente duro para el reparto de Friends. El resurgimiento de Lisa Kudrow y Matt LeBlanc con The Comeback y Episode muestra aún más las consecuencias de la renuencia de los artistas a doblegarse ante las marcas. Número 17. Representaciones polémicas. Friends fue muy acertada en su caracterización de Carol, la ex mujer de Ross, y de su esposa Susan. Sin embargo, la pareja era a menudo objeto de bromas que las reducían a su sexualidad. We're getting married. As in, I now pronounce you wife and wife, Mary? Esta era una táctica habitual para que la representación LGBTQIA+ fuera menos conflictiva en la televisión de los años 90. Pero en 2025, la actriz Jane Sibbett declaró a la revista People que apenas se le permitía tocar a Jessica Hedge. Los productores también rechazaron su sugerencia de que Carol y Susan se besaran para sellar su boda. You know, nothing makes God happier than when two people, any two people, come together in love. Friends, family, we're gathered here today to join Carol and Susan in holy matrimony.
Además, la co-creadora Marta Kaufman había expresado anteriormente su arrepentimiento por burlarse y referirse erróneamente al género del padre transgénero de Chandler, interpretado por Kathleen Turner. Aunque siempre hay que aceptar lo bueno y lo malo cuando se traspasan los límites, resulta que el propio equipo de la serie podría haber ido más allá. We'd really love it if you could be there. Really? I know it would make me happy. Ma'am. Número 16. Los guionistas. No es ningún secreto que el equipo de guionistas de una serie de éxito suele trabajar muchas horas con un sueldo que no está a la altura. En sus memorias de 2003, en Credits, Patty Lin reveló lo intenso que fue el proceso con Friends. Admitió que le preocupaba que lo hubieran contratado en 2000 en gran parte por el nuevo programa de diversidad de la ABC. Luego vinieron los turnos de 12 horas y los conflictos con el reparto. If I was ever going to have a chance of sort of reconnecting with my passion for writing, because working in the business had really sort of stomped out that passion. Si bien es natural que los actores busquen proteger sus papeles, nuestras queridas estrellas se habían vuelto reacias a elogiar los esfuerzos de los guionistas. Incluso se dice que deliberadamente arruinaban las lecturas de guión en busca de un mejor material. Las presiones de este y otros trabajos finalmente llevaron a Lin a retirarse de la escritura para la televisión a los 38 años. Friends era simplemente una serie con mucha presión. From the outside, it does look cool and glamorous. But I wanted to pull back the curtain and show an honest and full picture of what it was like to do that job. Número 15. El caso Friends. El equipo de guionistas era en conjunto una fuente importante de tensión en la cultura habitualmente muy unida de Friends. La historia ha olvidado en gran medida las acusaciones de discriminación y acoso contra Bright Kaufman Crane Productions en 2002. El caso más convincente fue el de Amani Lyle, una asistente de guión que afirmó que sus jefes solían hacer bromas e ilustraciones obscenas durante las reuniones. Supuestamente, incluso hubo comentarios perturbadores sobre las actrices principales y una trama en la que Joey cometía una agresión sexual. Joey has got a secret peephole. Oh, no, no, no! Yes, he has a naked picture of Monica, he takes naked pictures of us, then he eats chicken, and then he looks at them. La demanda de Lyle siguió adelante justo antes del final de la serie en 2004, pero fue desestimada 2 años más tarde por considerar que los comentarios ofensivos indirectos y esporádicos no constituían acoso. El llamado caso Friends no cuestionó la existencia de este ambiente de trabajo grosero. Should be out of court by 6. I keep throwing these sexual harassment cases at me and I keep knocking them out of the park. Okay, see you tomorrow. Número 14. El capítulo regrabado. El estreno de la temporada 8 termina con un homenaje en forma de texto a la gente de la ciudad de Nueva York. Con ello, se aludía a los atentados terroristas del 11 de septiembre, ocurridos apenas 2 semanas antes. Los espectadores se mostraron divididos ante la falta de reconocimiento posterior en una serie conocida tanto por su identidad neoyorquina como por su carácter escapista. Sin embargo, una escena eliminada de la edición británica en DVD sí respondía a los atentados. I'm sorry, you had some questions for me? Miss, what is your association with this man? He's my husband. I see. Oh, but only for a few days. I mean, I don't know what he does when he's outside the house. La trama secundaria original de Chandler y Mónica giraba en torno a su detención en el aeropuerto porque Chandler bromea sobre una bomba. El episodio se volvió a rodar rápidamente con una trama alternativa sobre los celos de Mónica hacia otra pareja en su luna de miel. Por muy divertido que sea el producto final, da escalofríos pensar que fue necesario debido a una tragedia nacional. Yeah, no, but you don't understand. See, everything is packed perfectly. It took me forever to do this. Okay, there's like over 50 folded pieces. You're mean. Número 13. El romance entre Joey y Rachel. Oh, seriously, how can you watch this? Aren't you scared? Terrified.
Podría decirse que el acontecimiento más controvertido de Friends fue el enamoramiento de Joey por Rachel mientras ella estaba embarazada de Ross. Su historia romántica se prolongó durante 3 temporadas. Algunos la aceptaron por sus matices y otros la odiaron, incluido el reparto. En una retrospectiva de 2012 para Vanity Fair, Matt LeBlanc reveló que rechazó inmediatamente la trama por considerarla una violación de la caracterización de Joey y de la historia de Ross y Rachel. Sus compañeros de reparto, también descontentos, formaron un frente unido para convencer a David Crane de que abandonara esta idea. Aún así, siguió adelante con el fin de complicar los personajes en contraste con el exitoso crecimiento de la relación de Chandler y Mónica. I think I'm falling in love with you. What? I'm falling in love with you. Independientemente de si el drama en sí fue un éxito para algunos espectadores, los actores consideraron que la decisión ejecutiva de Kaufman no funcionó. Número 12. Los invitados que no se sentían invitados. Ni siquiera es muy reconfortante saber que los actores principales de Friends eran realmente amigos. De hecho, eran tan cercanos que algunos actores secundarios admitieron más tarde sentirse aislados, por no hablar de los actores invitados. These are for you. Welcome to our country. Thank you. I'm from New York. Lauren Tom y Kathleen Turner se encuentran entre los que se quejaron de las dificultades para interactuar con sus compañeros de reparto debido al desprecio que se les mostraba entre bastidores. Tom Selleck, uno de los principales romances de Mónica, pensaba que los protagonistas eran demasiado exclusivos. I feel like I'm about 100. I thought I was just one of the guys. Christian Davis y otros consideraban que esta presión se veía agravada por el ruidoso público del estudio. Su entusiasmo tenía que estar respaldado por la química palpable del reparto principal, pero hasta las estrellas más importantes les resulta difícil mantener la profesionalidad en este tipo de entorno. Número 11. Stephen Park. Friends ha sido objeto de controversia durante mucho tiempo por su representación de un Manhattan precariamente carente de diversidad racial y cultural. Stephen Park afirma que esto se percibía entre bastidores. Uno de sus 2 episodios también contó con la participación del legendario actor James Hong, a quien un miembro del equipo se dirigía con un término despectivo para referirse a los asiáticos. How come when I call your computer support line, I have to wait an hour and a half? I told you, we're adding new operators all the time. Can we concentrate on my training? It's just hard when I know I have email I can't get. Park se indignó tanto que en 1997 escribió una carta abierta criticando el desprecio de Hollywood por los actores y la cultura asiáticos. Si bien tuvo cierto impacto, pronto cayó en el olvido. Hasta que Park afirmó en una entrevista de 2025 en Boy Meets World que el plató de Friends no era especialmente acogedor. Esto a su vez confirma el escepticismo de que las sitcoms sean realmente para todos. At the time, for me, I felt it was kind of a toxic environment. Yep. And this racist, the AD calling James Hong was the actor who was also on the episode with me, and he was calling him. Número 10. Jennifer Aniston casi abandona la serie. La cuestión de cuándo terminar una serie de televisión no siempre es fácil. You know what? I have some goodbye stuff that I wanted to say to each of you, and I was going to save it until the end of the night, but come here. Por supuesto, a veces es la cadena la que toma la decisión, pero cuando la serie es un éxito, la decisión de cuándo dejarla suele recaer en los propios actores. En el caso de Friends, según se dice, esa decisión estuvo a punto de tomarla Jennifer Aniston después de la temporada 9. So I don't think I should do it anymore. I'm going to give you my week's notice. What? Gunther, I quit. La actriz no estaba segura de que quedaran más historias que valiera la pena contar, y como admitió a Matt Lauer en 2004, quería que terminara cuando la gente todavía nos quería y estábamos en la cima. Quién sabe si hubieran hecho una 10ª temporada sin Rachel, pero nos alegramos de no haber tenido que averiguarlo. No! No! Oh my God! Did she get off the plane? Did she get off the plane?
I got off the plane. Número 9. Los celos de Agassi por Brooke Shields. En enero de 1996, el tenista Andre Agassi destrozó todos sus trofeos y arrancó las paredes de la habitación donde los guardaba en su casa. ¿Por qué lo hizo? No. You don't have to tell me anything. You don't have to explain yourself to me. Oh, who am I to question the great Dr. Drake Ramore? ¿Fue por una mala decisión deportiva? No, fue porque Brooke Shields le lamió el dedo a Matt LeBlanc. No, seriously. These hands, these miracle, magical, life-giving hands. Oh, just to be near them, touch them, maybe even lick one. Shields había conseguido un papel como invitada en el episodio The One After the Super Bowl de la segunda temporada de Friends. En dicho episodio, ella tiene una cita con Joey y le lame la mano. Agassi y Shields salían juntos en ese momento y, según el tenista, lamer la mano, aunque fuera en un guión, era pasarse de la raya. I know about you two. I saw you today kissing in the doctor's lounge. That's not what you think. That was... You told me I was the only one! Ver la escena lo enfureció y descargó su ira contra sus trofeos. Número 8. La lesión de Matt LeBlanc. ¿Recuerdas el episodio en el que Joey se lesiona el brazo al caerse de la cama? See, Joe, that's why your parents told you not to jump on the bed. No, Matt LeBlanc no se lastimó así. Sin embargo, así fue como los guionistas incorporaron el hecho a la serie. That whole story worked out, but then Chandler sold me out. Well, I'm sorry, Joe. I didn't think the doctor was going to buy that it just fell out of the socket. La lesión real tuvo lugar durante el rodaje del episodio anterior, The One Where No One's Ready. And I went just to jump over the coffee table and somehow tripped, and my legs went up in the air, and my shoulder came out of the socket. En ese episodio, Joey y Chandler se pelean por quién se sienta en el cómodo sillón y en un momento dado, ambos se lanzan a por él al mismo tiempo. En una toma, la zambullida de LeBlanc no salió como estaba previsto y terminó dislocándose el hombro, lo que provocó que Joey llevara un cabestrillo en el siguiente capítulo. So we had to put that into the show, but we waited until he was okay again to film the ending of The One Where No One Was Ready. Número 7. La demanda contra Lisa Kudrow. En 2007, 3 años después de que Friends terminara su emisión en la NBC, Lisa Kudrow despidió a su representante Scott Howard. I am furious with him. Wow, calm down. I'm trying, but man, that guy can push my buttons. Un año después, Howard demandó a Kudrow alegando que se le debía una comisión del 5% de sus derechos de autor por Friends y por todos los demás trabajos que había negociado para ella antes de su despido. Una cosa que dificultó aún más la resolución del caso fue el hecho de que Kudrow y Howard tenían un acuerdo verbal en lugar de uno escrito al respecto. We provided a service and we deserve to be paid because you ate that service. And we are not leaving here until we are paid every penny. Because you know what, lady? We're part-time caterers and we have no place else to go. Sin embargo, aunque Kudrow ganó el juicio sumario inicial, un tribunal de apelación de California revocó la sentencia en 2014 y ordenó a Kudrow pagarle a Howard $1.6 millones y un teléfono con forma de balón de fútbol. Bueno, no dijeron nada sobre un teléfono con forma de balón de fútbol, pero la parte del dinero es cierta. Football phone. As our free gift. Do you believe this? Now I have $1,000 and a football phone. Número 6. El enojo por la negociación salarial. Cada uno de los 6 miembros principales del reparto cobró $22,500 por episodio en la primera temporada. Sin embargo, en la segunda, cada uno de los amigos percibió una cantidad diferente que oscilaba entre los $20,000 y los $40,000 por episodio. We don't have as much money as you. Okay. I hear you.
We can talk about that. Bueno, eso iba a cambiar en el futuro. El grupo se consideraba un verdadero reparto coral en el que nadie era más importante que los demás y a partir de la tercera temporada decidieron negociar su salario como grupo. What's more important, your friends or money? Friends. Friends. La cadena prefería hacerlo por separado, pero los actores se mantuvieron firmes. A partir de ese momento, todos cobraron lo mismo, que en las temporadas 9 y 10 fue de $1 millón por episodio. I just want to be married again. And I just want $1 million. La co-creadora de la serie, Marta Kaufman, calificó esa cifra de un poco ridícula. Número 5. David Schwimmer y los problemas con la fama. Friends fue un éxito tan grande desde el momento de su estreno que no solo trajo reconocimiento a sus protagonistas, sino que les proporcionó un nivel de fama tan grande que resulta difícil de comprender. I'm not playing tonight. Why not? I can't follow Ross. Kidding, that would be like those poor bicycle riding chimps who had to follow the Beatles. No. Para David Schwimmer fue muy complejo lidiar con ello. Tanto es así que no solo lo afectó a él, sino también a sus relaciones con otras personas. Ross Geller? Ross Geller? Why do I know that name? It's a... Wait. Did you write this? Como contó en el podcast Awards Chatter de Hollywood Reporter en 2016. Fue bastante impactante y creo que me llevó años adaptarme a ello y sentirme cómodo. I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine. I'm not saying I wasn't a little surprised. También era un actor al que, como parte de su oficio, le gustaba ser anónimo y observar a la gente en el mundo. Bueno, quedó claro que tampoco podía seguir haciéndolo. Número 4. La salud mental de Lisa Kudrow. Para sus fans, ella era más bonita, divertida y más inteligente de lo que parecía Phoebe. I may play the fool at times, but I'm a little more than just a pretty blonde girl with an ass that won't quit. Pero cuando Lisa Kudrow se veía a sí misma en la televisión, lo único que observaba era una chica enorme. Kudrow habló de sus problemas con su cuerpo en el podcast WTF de Marc Maron y reveló que intentar mantenerse delgada le pasaba factura físicamente. Según confesó, cuando estaba demasiado delgada se sentía enferma todo el tiempo. So what is it? Am I hideously unattractive? No, you are not. You are very attractive. You know what? I go through the exact same thing. Every time I put on a little weight, I start questioning everything. Por desgracia, esta presión social para tener un determinado tipo de cuerpo es algo con lo que muchas mujeres tienen que lidiar y ser rica y famosa obviamente no lo hace más fácil. Hello. Hey. Whoa. Wow, hello, you look great. Thank you. I know, though. Número 3. El retiro de Matt LeBlanc. David Schwimmer no fue el único al que le costó lidiar con la fama. I can't believe you're nominated for an Emmy. No. Oh, Soap Opera Digest Award. Nope. I'm up for a soapy. Honey, is that something you're making up? Matt LeBlanc también tuvo dificultades y finalmente, al borde de una crisis nerviosa, necesitó alejarse por un tiempo. Después de que terminara Friends y se cancelara Joey, LeBlanc apenas salía de su casa y básicamente le dijo a su agente: por favor, borra mi número durante unos años. Come on, Joey! open up. We want to talk to you. I don't feel like talking. Oh, come on, Joey. We care about you. We're worried about you. And some of us really have to pee. Sin embargo, hay un lado positivo bastante sorprendente en esta nube oscura, ya que LeBlanc aprovechó ese tiempo de alejamiento para centrar su atención en su nueva hija Marina, a la que le habían diagnosticado displasia cortical. Hey. Hi. How are ya? How are ya? Where are your babysitters, huh? Desde entonces, ella superó la enfermedad y LeBlanc calificó el tiempo que pasaron juntos como lo mejor que he hecho nunca. Número 2. Los problemas de fertilidad de Mónica. En 2003,
Courtney Cox y su entonces marido David Arquette anunciaron que estaban intentando tener un hijo. The two of you have been trying to have a baby. You've been honest and open, and you talked to Barbara about it. That must be kind of difficult to be doing this role at the same time while having to face some of those issues surrounding it. Se esperaba que Mónica y Chandler se quedaran embarazados al mismo tiempo para resolver su historia de amor en la última temporada de Friends. Sin embargo, a Cox le diagnosticaron anticuerpos que atacan al feto y sufrió 7 abortos espontáneos. La serie abordó entonces la adopción de gemelos por parte de la pareja en pantalla tras descubrir que no podían concebir. El público consideró que esta trama era precipitada pero valiosa desde el punto de vista temático. Aunque nunca se ha confirmado que fuera una respuesta a los problemas de Cox, sin duda fue un reto emocional para la actriz. Finalmente dio a luz a Coco Arquette en 2004. She's taught me patience. One of the biggest things she's taught me is to not take things personally. Because really it's not about us. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. Personalízalos a tu gusto y recuerda activar las notificaciones para vernos desde tu celular. Número 1. Matthew Perry. 6,000 AA meetings, therapy 30 years, 15 rehabs, maybe at least. Half of your life in treatment. El actor que interpretaba a Chandler Bing anunció por primera vez su trastorno por consumo de sustancias en el año 2000. Matthew Perry tenía problemas con el alcohol desde su adolescencia y más tarde desarrolló una adicción poco saludable a los fármacos y los narcóticos. Consiguió dejar las drogas por primera vez un año después de revelar su condición, que empeoraba con cada recaída en el consumo de sustancias. Con el tiempo, empezó a aparecer en el plató de Friends intoxicado y con visibles fluctuaciones de peso. Tras la serie, su carrera se vio devastada por problemas médicos y tratamientos que le costaron millones. They ran me into the emergency trauma room, and it was in there that my colon exploded. Finalmente, en 2023, Perry se ahogó tras consumir una excesiva dosis de ketamina recetada ilegalmente. La pérdida de un artista que trajo tanta alegría se considera una de las grandes tragedias de la industria y al mismo tiempo una marca de la dura realidad en una de las comedias más queridas de la televisión. How do you hope everyone continues to celebrate Matthew's legacy? Celebrate him. ¿Qué otros datos sobre Friends pueden resultar difíciles de aceptar para los fans? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Miss Mojo Español.